ver lo que me acuerdo también ya. Apaguen la luz. No se vayan a dormir, ¿ah? Todavía ese día. ¡Ay! Vamos a hablar sobre los microorganismos y su hábitat natural. ¿Sí? Sabemos, ya se mencionó también en la primera clase, que los microorganismos se encuentran en todos lados, ¿no? En distintos tipos de ambiente. Entonces hay que conocer cuál es el hábitat de los microorganismos. Entonces primero tenemos que comprender qué es el hábitat. ¿Sí? El hábitat vendría a ser el espacio, ¿sí? El espacio físico que está determinado por factores físicos, factores químicos, factores biológicos, en el cual pues, va a permitir el desarrollo de un organismo. ¿Sí? Entonces podemos mencionar que tenemos dos tipos de organismos, ¿sí? Los autóctonos y los alóctonos. ¿Sí? Y como les mencioné, todo está determinado por las características del ambiente. ¿Sí? Los microorganismos autóctonos son aquellos que son nativos de la zona. ¿Sí? Se encuentran normalmente porque en algún momento se han adaptado, ¿no? Por ejemplo, el pH, se han adaptado a la temperatura, ¿no? O a otras condiciones, ¿no? Que permitan el desarrollo de estos microorganismos. ¿Ya? Mientras que los microorganismos alóctonos son microorganismos extraños, ¿sí? Que si las condiciones del medio cambian, entonces estos microorganismos alóctonos posteriormente pueden tornarse autóctonos. ¿Sí? Por ejemplo, en el Mar Muerto, ¿cuál es la característica del Mar Muerto? Salinidad. ¿Cuánto aproximadamente? Claro, entre un 25 a un 30%, ¿no? Con una media de 28% de concentración de sal. Entonces, ahí no va a sobrevivir cualquier microorganismo, ¿no? En este caso van a sobrevivir las arqueas principalmente, ¿no? Las halotolerantes, ¿no? O las halófilas. Entonces, abre por favor. Entonces, cuando recién se formó este lago, ¿sí? Este lago primero tuvo que haber lo que es una meteorización de la roca, donde se fueron pues generando distintos sales que se fueron acumulando, ¿no? En este lago, que fue permitiendo el aumento de esta salinidad. ¿Ya? Y conforme fue pasando el tiempo, los microorganismos se fueron adaptando. ¿Ya? Entonces, para comprender, ¿no? Cómo es que estos microorganismos se adaptan, tenemos que ver la ecosfera, ¿no? Mejor dicho, la biosfera, ¿sí? El cual está compuesto por atmósfera, por la hidrosfera, ¿y cuál sería el otro? Biosfera. ¿Ah? La litosfera. ¿Sí? Atmósfera, aire; hidrosfera, agua; litosfera, suelo. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con los microorganismos que se encuentran en el aire. Considerando, a ver, ya. Aquí otro término que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es nicho ecológico. ¿Saben qué es nicho ecológico? ¿Qué es? ¿Ah? La función que cumple un organismo en determinado hábitat. ¿Sí? El problema viene, por ejemplo, cuando hay una superposición de estos nichos ecológicos, ¿no? Cuando, por ejemplo, dos o más organismos cumplen la misma función. Entonces ahí va a haber una competencia, y eso es tema de la próxima semana. Entonces, vamos viendo, microorganismos en la atmósfera. ¿Ustedes creen que en la atmósfera habrá microorganismos autóctonos? ¿Serán nativos ahí en la atmósfera? No, ahí solamente encontramos microorganismos alóctonos, ¿sí? Porque estos microorganismos salen del agua hacia la atmósfera o del suelo hacia la atmósfera. Bueno, la atmósfera tiene tres capas, ¿no? La troposfera, la estratosfera y la ionosfera. Algunos consideran una cuarta, que está, por ejemplo, que es la mesósfera, ¿no? Que estaría por esta parte de aquí. Pero en este caso vamos a mencionar esas tres, ¿sí? Esas tres capas. La troposfera es la que se encuentra más cercana al suelo, a la litosfera, ¿sí? ¿Y saben dónde se encuentra la capa del suelo? La ionosfera. ¿Cuál? La ionosfera. ¿Atmósfera? En la estratosfera. ¿Sí? En la estratosfera se encuentra la capa del suelo. Ahora, conforme aumenta la altura, ¿sí? Disminuye la concentración de oxígeno. ¿Sí?
Conforme aumenta la altura, disminuye la temperatura, ¿sí? Y disminuye la presión. ¿Ya? Entonces, los microorganismos, ¿no?, se van a encontrar principalmente aquí en la zona de la troposfera, ¿sí?, en esta zona. Ahora, aquí, en la parte superior de la troposfera, encontramos las nubes, ¿sí? Y una preguntita: ¿qué microorganismos predominarán? ¿Los autótrofos o los heterótrofos? ¿Ah? No, los heterótrofos. ¿Compuestos inorgánicos? Los autótrofos. ¿Por qué? Los heterótrofos requieren de compuesto orgánico. ¿En la atmósfera habrá compuestos orgánicos que lo puedan aprovechar? No. Entonces, ¿qué es lo que sí hay? Son las radiaciones solares, ¿no? También en el aire va a haber CO2, en las nubes va a haber agua. Entonces, eso es suficiente para que los microorganismos autótrofos puedan desarrollarse, ¿sí? Predominantemente hay autótrofos. Y como cuando mueren estos microorganismos autótrofos que liberan sus compuestos orgánicos, recién ahí pueden ser aprovechados por los heterótrofos, que en este caso serían en pequeñísima cantidad, ¿ya? Ahora, ionosfera. ¿Por qué se llama la ionosfera? Porque acá llegan las radiaciones, ¿no?, y genera la formación de iones, ¿no? Y estos iones pues, van a matar a los microorganismos o cualquier organismo que llegue hasta esta zona. Por eso le digo, la vida se va a desarrollar en la troposfera, ¿sí? Teniendo en cuenta que la capa de ozono, ¿cuál es la fórmula molecular de la capa de ozono? El O3, ¿no? Es un compuesto oxidante, es mucho más oxidante que el cloro, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que puede causar en los microorganismos? En los organismos, de forma general. ¿Ah? ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que hace el cloro, por ejemplo? Si estoy diciendo que es un compuesto oxidante, ¿sí?, ¿qué va a hacer? Va a oxidar. ¿Y al oxidar qué significa? Que va a quitar electrones, ¿sí? Entonces genera una inestabilidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre radicales libres? Igualito, ¿no? Quita electrones, quitan inestabilidad a los lípidos, a las proteínas, a los ácidos nucleicos, y las células, ¿no?, las bacterias van a morir. O sea, nuevamente, ¿entonces se desarrolla la vida? En la troposfera, ¿no? Muy bien. Ahora, les dije, ¿no?, los microorganismos pasan del suelo al aire o del agua al aire, ¿sí? Luego vemos cómo. Pero también esta atmósfera le va a servir para que estos microorganismos se puedan dispersar, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?, cuando una persona está enferma, y creo que lo mencionamos en una ocasión, cuando una persona está enferma, tose, estornuda o habla, está eliminando los microorganismos, ¿sí?, hacia la atmósfera, que por acción del viento los va arrastrando, ¿sí? De igual manera, ¿sí? Ahora la pregunta es: David, ¿qué es una célula vegetativa? Ya que va a consumir más sería fuentes del exterior, por ejemplo, el sol, el suelo, el agua, por ejemplo. Sí, ya, pero la célula vegetativa vendría a ser la forma activa, la que está metabólicamente activa, ¿sí? Porque hay que comparar o diferenciar la célula vegetativa con la espora. La espora es inactiva a determinadas condiciones, y la célula vegetativa es la forma activa, la metabólicamente activa, ¿sí? Entonces, predominantemente, a través del aire se van a transportar las esporas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen menor tamaño, tienen menor densidad y facilita su desplazamiento, ¿no? Entonces, esto también permite pues, que puedan infectar a plantas, ¿no? Supongamos que tenemos una planta infectada, que comienzan a formar pues, en sus hojas, ¿no?, los filamentos, ¿no?, los mohos. En este caso, igual, por acción del viento, o incluso cuando llueve, salpican, ¿no?, las gotas, impactan sobre las hojas, permitiendo que las esporas se levanten y sean dispersadas por el aire, ¿sí? También hay algunos honguitos que buscan otras estrategias para poder diseminar sus esporas, ¿sí? Por ejemplo, este honguito de acá, este se llama Pilobolus, ¿sí? Entonces, este honguito hace que aumente la presión osmótica, ¿sí? Y cuando ya la presión es tan fuerte, hace que esta espora salga disparada, ¿sí? ¿Hacia dónde? En este caso, hacia donde hay una fuente de luz, ¿sí? Allá. Entonces nosotros podemos determinar los microorganismos, ¿no?, que hay en el aire. Hay distintas técnicas, la más común es la técnica de plaqueo. ¿Qué significa? Ya saben preparar su medio,
colocarle una placa, conocen ya las medidas de bioseguridad que tiene que estar completamente estéril. Entonces, con su placa estéril, con su medio de cultivo, ¿qué hacen? Se van caminando por una zona donde quieren saber qué tipo de microorganismos hay y los que están en el aire caen en la plaquita. ¿Sí? Se lleva el cubo y se observa qué tipo de microorganismos hay, ¿no? Y los principales, en este caso, son hongos, bacterias. Hongos, ya hemos visto este, creo, ¿no? Acá en el grupo del viernes. El grupo del lunes, ¿no? Trabajar. Y los del miércoles, ¿sí? ¿Observaron mosquitos? Los microorganismos ahora en el agua. ¿Sí? Aquí sí vamos a encontrar microorganismos autóctonos. Y al ojo también van a ver. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que diferenciar, esto lo veremos la próxima semana. ¿Sí? Hablar sobre los tipos de agua. ¿Sí? Primero, aguas dulces y aguas marinas. ¿Sí? De las aguas dulces podemos considerar las aguas lóticas y las aguas lénticas. Ejemplos de aguas lóticas. Lóticas. ¿No han escuchado ese término? En el colegio. Lóticos y lénticos. A la J no escuchó que es una enzima y yo sé. Primero partimos de acá, lénticos, ¿no? No tienen mucho movimiento. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de los lagos, lagunas, ¿sí? Pero en los lóticos ahí sí hay movimiento del agua. ¿Sí? Entonces ahí hablamos de los ríos, de las acequias, todo eso, ¿ya? Entonces vamos viendo primero de las aguas, a ver qué hay acá, de las aguas lóticas, no, de los lénticos, ¿sí? De las aguas lénticas. En este caso estamos viendo de, ¿qué será? Una laguna, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que diferenciar determinadas zonas. Primero, lo que es la zona litoral que parte desde la orilla. ¿Sí? Desde la orilla. ¿Sí? Hasta un punto, pero antes de hablar de esto, la zonificación a nivel vertical, ¿sí? Se va a dividir en dos. La zona fótica, o sea, hasta donde llega la luz, y la zona afótica, donde no llega la luz, ¿no? Entonces, supongamos que hasta este punto, por allá, todo esto sería la zona fótica, hasta donde llega la luz, ¿sí? Y esta parte acá, afótica porque no llega. Entonces, la zona litoral parte desde la orilla hasta donde llega la zona fótica, ¿sí? Y luego, de aquí hacia adelante, corresponde a la zona limnética, la que está más alejada de la orilla. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, la zonificación a nivel vertical. En la parte superior vamos a encontrar microorganismos, ¿sí? Específicamente microorganismos fotosintéticos. ¿Pueden abrir, por favor? ¿Sí? Me da cosas. Una sombra. Entonces, esos microorganismos autótrofos, ¿sí? Esos microorganismos fotótrofos que se localizan en la interfaz entre lo que es aire y agua, corresponde a lo que es el neutro. ¿Sí? El neutro. Entonces, como son microorganismos fotosintéticos, van a estar produciendo ¿qué tipo de compuestos? Azúcares. ¿No? Azúcares. Carbohidratos, por ahí, ¿no? Y eso también le va a servir para que pueda producir sus proteínas. Igual como mencionamos en el caso del aire, cuando estos fotótrofos, ¿no?, mueren, liberan sus compuestos orgánicos, entonces es aprovechado por los microorganismos heterótrofos, ¿sí? Entonces, aquí a nivel de Newton va a haber mayor cantidad de microorganismos que lo que hay en la columna de agua, ¿sí? Y otra pregunta, ¿dónde creen ustedes que habrá mayor cantidad de oxígeno? ¿En la parte superficial o en la parte del fondo? Superficial. ¿Por qué? La presión. La presión. ¿Por qué? La presión. Por la actividad fotosintética. ¿Quién lo está realizando? El neutro, ¿no? Los microorganismos fotosintéticos están consumiendo CO2, están liberando oxígeno, ¿sí? Que una parte se va hacia la atmósfera y una parte queda retenida aquí en la columna de agua. Y también por acción del viento, pero aquí no se afecta mucho, que hace que el agua, ¿no?,
que como que se mezcle un poco y se incorpore el oxígeno también del ambiente. ¿Sí? Entonces, y también el aire, que le dije, ¿no? Va a transportar microorganismos, va a transportar distintos compuestos, ¿no? Que pueden ir cayendo y pueden ir sedimentando. ¿Sí? Entonces, le dije, en la parte superior va a haber mayor cantidad de microorganismos, pero nutrientes va a haber mayor cantidad en el fondo. ¿Sí? Entonces, el fondo corresponde a lo que es el bentos. ¿Sí? Que es el sedimento. ¿Sí? Bentos, ¿no? O sedimento. Entonces, aquí también vamos a encontrar algunos microorganismos fotótrofos también, pero vamos a encontrar aquellos microorganismos fotótrofos que no que están utilizando la longitud de onda que no ha sido aprovechada por los organismos que están aquí. ¿Sí? Están utilizando otra longitud de onda, ¿sí? Para poder obtener energía. Y esto corresponde pues a los microorganismos, ¿no? Las bacterias rojas y verdes del azufre, que comienzan a producir metano, comienzan a producir ácido sulfídrico. ¿Ya? Ahora, el agua, cuando se congela, ustedes han visto que flota. ¿Sí? Entonces, si hablamos del agua líquida, ¿sí? Cuando llega a una temperatura de 4 grados centígrados, adquiere su mayor densidad. ¿Sí? Su mayor densidad. Su menor densidad, a 4 grados. ¿Qué significa? Que como tiene menor densidad, ¿dónde se va a localizar esa agua? En la parte superior. ¿Sí? Entonces, en invierno, ¿sí? En invierno, esa agua que está a 4 grados centígrados se localiza en la parte superior. ¿Sí? Y el agua que está a otra temperatura se localiza abajo. ¿Sí? Para evitar pues que no se enfríe mucho esta parte inferior. No sé si me dejo entender. A ver. Esta agua a 4 grados centígrados va a actuar como una barrera. Porque en invierno las temperaturas, dependiendo de la zona, llega a bajar, ¿no? 0 grados, menos 4 grados, qué sé yo. Entonces, esta agua a 4 grados, entonces actúa como un aislante. De tal manera que aquí vamos a tener un agua un poquito más cálida. ¿Ya? Entonces, en invierno tenemos dos capas, el epilimnio y el hipolimnio. ¿Sí? El epilimnio y el hipolimnio, que está dividido por la termoclina. La termoclina es una zona de transición donde se da un cambio brusco de temperatura. ¿Sí? Donde, como mencionamos, aquí en la parte superior va a haber gran cantidad de oxígeno. ¿Sí? Aquí poca cantidad de oxígeno. Aquí va a haber poca cantidad de nutrientes y aquí va a haber bastante cantidad de nutrientes. Pero cuando llega el verano, ¿sí? Donde la temperatura como que se homogeneiza en toda la columna, entonces ahí desaparece la termoclina y comienza a haber lo que es una recirculación de estos compuestos. Entonces el oxígeno, que había bastante cantidad aquí, comienza a distribuirse hacia la parte inferior, ¿sí? Para que se homogenice, y los nutrientes que estaban aquí en la parte inferior comienzan a ascender para que haya una homogenización y los microorganismos que están aquí en la parte superior aprovechen esos nutrientes, y los microorganismos que están aquí en el fondo pueden utilizar el oxígeno para poder obtener mayor cantidad de energía. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, de las aguas lóticas, ¿no? Usted sabe que en los ríos, ¿no? Muchas veces se depositan los efluentes de determinadas actividades industriales. ¿Sí? Entonces, con esos efluentes se están incorporando microorganismos. ¿Sí? Y esos microorganismos vendrían a ser halófilos. ¿Sí? Pero con estos efluentes también se están cambiando las características del agua, donde se pueden eliminar ahí los microorganismos autóctonos que están en el agua. ¿Ya? Entonces, aquí podemos mencionar aquí tres zonas, dependiendo desde el punto de origen del agua. ¿Y cuál va a ser el punto de origen? La parte más alta, ¿no? Donde por acción de la lluvia, ¿no? Precipita, comienza a formar caudales, comienza a formar ríos. Entonces estamos hablando de la parte alta. ¿Sí? En esta parte alta no va a haber muchos árboles. ¿Sí? No va a haber muchos árboles. La cantidad de oxígeno va a estar moderada. ¿Sí? Y no hay mucha variedad de microorganismos, ¿no? Porque la corriente es rápida. ¿Sí? La corriente es rápida. Además, que esta agua a nivel
la parte alta se va alimentando de minerales que provienen de los bordes, de las orillas, ¿no? Que por el flujo de agua arrastra, ¿no? esos suelos que incorporan estos minerales. ¿Sí? En la parte media ya comenzamos a observar árboles. ¿Sí? Va a haber mayor variedad de microorganismos, ¿sí? Porque los árboles comienzan a, cuando caen sus hojas o alguna rama cae al agua, comienza a descomponerse, sirve como materia orgánica. ¿Sí? Y luego pasamos al curso bajo, ¿no? La parte baja. Aquí es donde va a haber mayor cantidad de microorganismos, debido a que la velocidad, ¿no? del flujo del agua es mínima. ¿Sí? Y va a haber una zona de transición entre el agua dulce, ¿sí? el agua dulce y el agua de mar. Y a esa transición se denomina lo que son los estuarios. Que esa es una zona también bastante biodiversa. ¿Ya? Aquí en esta imagen podemos ver lo que es el ciclo espiral de los nutrientes. ¿Qué significa? Que los microorganismos que se encuentran en la parte superior, los microorganismos fotosintéticos que les expliqué también hace un momento, comienzan a producir azúcares u otros compuestos orgánicos que cuando mueren los liberan. Entonces esos nutrientes, ¿no? se van desplazando a lo largo, ¿no? de los cursos del agua y son aprovechadas por los otros microorganismos, ¿no? para que puedan aprovechar esos nutrientes. Ya, ahora pasamos al agua marina. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? el Rino que comienza a desembocar en el agua de mar. Entonces el estuario vendría a ser todo esto que vemos aquí, ¿no? y es una mezcla de agua dulce con agua marina. Ahora, en el agua de mar también tenemos varias zonas, ¿no? Tenemos lo que es la zona litoral. ¿Sí? La zona litoral corresponde desde lo que es la zona de alta mar hasta la zona de baja mar. ¿Sí? ¿Me vas a entender hasta ahí? ¿Sí? La zona litoral, desde el alta mar hasta el baja mar, que esto está condicionado por el movimiento de la luna. ¿Sí? Mientras que las corrientes marinas está determinada por el impulso del viento, ¿no? Todo el viento, como mueve los cuerpos de agua, genera estas corrientes marinas. Pero esto del alta mar y baja mar está determinado por los ciclos de la luna. ¿Sí? Luego seguimos con la zona sublitoral. ¿Sí? En el colegio les han explicado a ustedes sobre el borde continental, me imagino, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, más o menos. ¿Sí? ¿Qué me enseñaron? Entonces, supongamos que lo que está de azul es el agua. Dice, ¿no? Es celeste. Lo que está de celeste es el agua. ¿Sí? Zona litoral, ¿no? Zona de alta mar hasta zona de baja mar. Ahora, desde la zona de baja mar hasta lo que es el borde continental, ¿cuál es el nivel de profundidad del borde continental? Sí. Hasta 200 metros puede llegar. ¿Sí? Hasta 200 metros. Entonces, esto corresponde a lo que es la zona sublitoral. ¿Sí? La zona sublitoral. Y más allá corresponde a lo que es la zona, ¿no? oceánica. La zona oceánica. O la zona pelágica también se denomina. ¿Sí? Ahora, conforme va aumentando la profundidad, ya estamos hablando de las zonas abisales. ¿Saben cuál es el nivel de profundidad del mar? Puede llegar, bueno, lo normal es hasta 4.000 metros, que corresponde a la zona abisal, como les digo, ¿no? Pero va a haber otras, ¿no? que va a haber unas pequeñas depresiones, ¿sí? que puede llegar hasta los 11.000 metros de profundidad. ¿Sí? Entonces, y esto es bastante conocido, que es la fosa de las Marianas, ¿no? ¿Escuchan sobre eso? Corresponde a la zona adal, ¿sí? Zona abisal, zona adal. ¿Sí? Aquí también vamos a encontrar lo que es la zona fótica y la zona afótica. ¿Sí? En este caso, la zona fótica corresponde hasta aproximadamente los 50 metros de profundidad. ¿Sí? Y ustedes saben también que conforme mayor profundidad, mayor presión. ¿Sí? ¿La temperatura cómo estará? A más profundidad, menor temperatura. ¿Sí? La concentración de sal, ¿dónde va a haber mayor? ¿En la parte superior o inferior? En la parte inferior. Porque tengamos en cuenta que debido a la meteorización, ¿sí? todos los minerales desembocan en el mar y tienden a precipitar. ¿Sí? ¿Qué está hablando?
La concentración de oxígeno. En la parte superior va a haber mayor cantidad de oxígeno. Conforme va aumentando la profundidad, la concentración de oxígeno disminuye hasta aproximadamente los 4000 metros, ¿no? Que comienza a aumentar nuevamente la concentración de oxígeno. ¿Ya? Entonces, aquí también en la parte superior vamos a encontrar microorganismos, similar al que vimos en los cuerpos de aguas lénticas. ¿Cómo se denominaban esos microorganismos? El neuston, ¿no? Aquí se llama el pleuston, ¿sí? Neuston en aguas lénticas y aquí se llama el pleuston. Entonces aquí vamos a encontrar, ¿no? Microalgas principalmente, ¿sí? Microalgas. ¿Por qué no tanto bacterias, ¿no? u hongos? Porque la salinidad es un poquito elevada a comparación de las aguas dulces, ¿no? Aquí la concentración de sal es de aproximadamente 3.3 a 3.8 partes por millón, ¿sí? Con una media de 3.5. Entonces, son pocos los organismos que están adaptados. Entonces, aquí en el pleuston principalmente van a haber microalgas. Y también vamos a encontrar invertebrados, ¿sí? Invertebrados, que van a conformar lo que es el fitoplancton y el zooplancton. Las ballenas, ¿en qué parte estarán? ¿Quién? ¿Ah? Entre la fótica y la bisal. Fótica y la bisal. Bueno, los microorganismos del suelo, ¿sí? Primero, tenemos que conocer cómo es que se forma el suelo. ¿Ya? ¿Se imaginan ustedes cómo fue cuando recién se formó la Tierra? ¿Cómo estaba formado esta Tierra? ¿Ah? ¿Agua? No había mucha agua. Después, era un material rocoso, ¿sí? Roca. Como acá. También había volcanes, ¿no? Pero era material rocoso. A lo cual se denomina lo que es la roca madre, ¿no? Entonces, a partir de esa roca madre, por procesos de erosión, ¿sí? Se fue formando el suelo que actualmente conocemos. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a permitir la formación del suelo? Son 5, que ahí está, ¿no? La roca madre, ¿sí? El relieve, que en este caso puede ser la topografía. Por ejemplo, podemos ver el tipo de roca, la pendiente que puede haber. Y todo eso influye. El clima, por ejemplo, ¿no? El viento, la lluvia, ¿no? La temperatura son factores que van a ir fragmentando esta roca madre hasta volverlo pues en partículas mucho más pequeñas, ¿sí? Y el tiempo también es importante, ¿no? Para que se llegue a formar este suelo que conocemos actualmente ha tenido que pasar millones de años, ¿sí? Y los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán visto cuando siembran un árbol, ¿no? en la vereda, forma sus raíces y no rompe la vereda. Entonces lo mismo sucedió en ese tiempo, ¿no? Las plantas fueron perforando la roca madre, fue fragmentando, ¿no? Entonces, este suelo está conformado por lo que es, ¿no? Arena, arcilla y limo, cada uno con sus determinadas medidas, ¿no? O sus determinados tamaños. Aquí está, ¿ya? Entonces, todos estos factores fueron formando el suelo y los fueron manteniendo en horizontes. Tenemos el horizonte O, ¿qué significa O? Orgánico. Entonces ahí, por ejemplo, las plantas, los animales que mueren comienzan a descomponerse, llegan a formar parte del suelo. Entonces ellos van a conformar lo que es el horizonte O, ¿sí? Luego el horizonte A, ¿sí? Que va a haber una mezcla entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Debido a la fragmentación, ¿no? De la roca madre, se mezclan. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Aluminio, calcio, magnesio, fósforo, distintos minerales, ¿sí? Que se mezclan con los compuestos orgánicos. Pero igual por acción de la lluvia, los minerales van siendo arrastrados, ¿no? Se van localizando pues, en el horizonte A2, en el horizonte B, ¿sí? Entonces, a mayor profundidad del suelo, entonces significa que la roca madre como que se está volviendo casi inalterable, ¿sí? Y el horizonte R, ¿sí? Corresponde específicamente a la roca madre que todavía no ha sufrido un proceso de erosión. ¿Ya?
Entonces, los microorganismos, ¿sí?, se van a localizar principalmente en el orosanteo. ¿Por qué? Porque ahí hay bastantes compuestos orgánicos. Pero también vamos a encontrar, ¿no?, en el índice A y en menor cantidad en el horizonte B. ¿Sí? En menor cantidad. Entonces, en el suelo podemos encontrar microhábitats. Sí saben ya que es un hábitat, ¿no? Entonces, vamos a encontrar distintos microhábitats. ¿Qué significa? Que van a tener características diferentes. Las partículas que les había mencionado hace un momento, ¿no?, arena, limo, la arcilla, no van a estar compactas, sino que va a haber un espacio entre ellos. Y ese espacio corresponde al aire. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando hay bastante humedad, el agua ocupa el espacio del aire. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de organismos aeróbicos o aeróbicos predominarán en un suelo muy húmedo? Anaeróbicos. ¿Ah? Anaeróbicos. Los anaeróbicos, ¿sí? En un suelo relativamente húmedo, ¿sí?, relativamente húmedo, donde va a haber pequeñas cantidades de aire, entonces los organismos aeróbicos van a estar aprovechando ese oxígeno para oxidar completamente los compuestos orgánicos. Pero en un suelo húmedo, ¿sí?, entonces no hay oxígeno, entonces pueden realizar fermentación, comienzan a producir metano, comienzan a producir ácido sulfídrico, ¿ya? Ahora, los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos tienen la facilidad de poder captar iones, ¿sí?, y esto va a determinar lo que es el pH del suelo, ¿sí? Entonces, un pH puede ser o bien ácido, ¿no?, un suelo ácido o un suelo alcalino, ¿no?, dependiendo de la concentración de materia orgánica. ¿Sí? Por lo tanto, ¿no?, dependiendo del tipo de materia orgánica, va a ser o bien aniones o bien cationes. ¿Ya? Entonces, igual, en la parte superior del suelo va a haber bastante cantidad de oxígeno, pero conforme vamos adentrándonos o a mayor profundidad del suelo, la concentración de oxígeno disminuye y aumenta la concentración de CO2. Bueno, ¿alguna pregunta? Cállate, lo bien, te voy a tomar pasito, por eso te está diciendo.